¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al primer capítulo de la cuarta temporada de La Región al Mundo, el espacio de análisis internacional de nuestro canal TU. Nos tomamos un receso, un ligero descanso, ¿no? Pero quisimos estar de vuelta para poder poner nuevamente en pauta en la región los temas internacionales en un 2019 que ha comenzado también turbulento y cargado de noticias. Queremos volver a mirarlas con los ojos que nos caracterizan aquí en la región del Biobío. Y para conversar de todos los temas que conciernen, que van de la región al mundo, tenemos a dos grandes invitados en este primer capítulo y saludamos primero a Paulina Astroza, también una colaboradora habitual de este espacio y directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, gracias. Feliz de empezar de nuevo una temporada de análisis internacional. Así es. Bueno, tenemos hartos temas y hoy tenemos que partir haciendo alguna clase de introducción, cuáles son los desafíos del mundo, pero queremos aprovechar de hacer un zoom en Europa y nos acompaña para eso David Matex. Él es académico del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. David, muchas gracias por acompañarnos y también muy bienvenido a este espacio. Gracias por la invitación y dejarme presentar aquí y hablar de Europa, aquí en esta universidad, donde voy a estar todo el año dando clase en el Diploma de Estudios Europeos y en otras carreras aquí en la universidad. Y si podemos hacer dejar cosas más claras sobre lo que pasa ahora, porque pasan muchas cosas en Europa, lo creo que lo vamos a hablar hoy, pues será interesante. Es la idea. Entonces, bueno, muy bienvenido a este programa y también muy bienvenido a la ciudad de Concepción, que te va a estar aquí también recibiendo durante un buen tiempo. Bueno, y entrando en materia, ¿no? Tal vez sea muy general, sea muy global hacer la pregunta, pero partamos por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos sienten ustedes de este 2019, los grandes desafíos del mundo y de este orden o de esta forma de organización que se puso tan fuertemente en discusión el pasado 2018? Hay varios temas que nosotros empezamos a analizar en temporadas anteriores, pero claramente hoy día estamos viendo que están teniendo sus secuelas ya, estamos viendo ciertas consecuencias. Por un lado, si pensamos en lo que es Estados Unidos como superpotencia, evidentemente que ahí vemos ya a un Donald Trump en que ha consolidado una forma de hacer política, en la cual ha llevado por un lado lo que es esta guerra comercial con China, que hay que seguirla observando con atención, sobre todo ahora que están las negociaciones, que no han terminado las negociaciones. No, y sucede que a veces que los temas están en pauta y después pareciera que desaparecen, pero siguen estando también en cierta clase de Exactamente, o sea, esas negociaciones proceso, ¿no? siguen, sí. Había algunas señales que están llegando a buen término, hoy día de nuevo hay señales en que no van tan bien. Hay un anuncio ahora del presidente Trump que va a aumentar los aranceles respecto de Europa nuevamente, o sea, vuelve a la carga con Europa en estas materias. Por otro lado, tenemos la situación, evidentemente, del avance de los populismos, no solamente en Europa o en Estados Unidos, sino también en otras partes, incluyendo América Latina. Son desafíos globales. Tenemos aún todavía el tema del cambio climático, lo que ha pasado en esa discusión. Tenemos la COP25 este año, justamente aquí en nuestro país. Son temas que han marcado claramente la agenda internacional. Por otro lado, evidentemente China, Rusia, bueno, como actores globales hoy día. O sea, son temas que están en cuestión. En América Latina, la situación de Venezuela, evidentemente es un tema que nos interesa seguir analizando. Hay elecciones. Creo que son los grandes temas que nosotros podemos entrar al análisis durante todo este 2019. Claro, pero me da la sensación de que estaba olvidando quizás uno de tus temas predilectos, que es el Brexit. No lo estaba olvidando, pero quizás lo estamos guardando para... Lo estamos guardando, un análisis un poquito más para la próxima pregunta. Detalle. Pero eso también en particular es indicador, es una muestra de los tiempos y quizás una de las señales más fuertes, ¿no? De cómo se pone en cuestionamiento un sistema, se busca cambiarlo, pero tampoco hay certezas de cómo. Bueno, en definitiva yo creo que el Brexit es justamente un ejemplo de este populismo, este repliegue hacia adentro, abandonar un sistema de integración, abandonar una vía multilateral, con un referéndum bastante cuestionado en cuanto a su campaña, pero al mismo tiempo un referéndum y un proceso de desconexión que ha sido tan terriblemente complejo y que hasta el día de hoy estamos a puertas de la fecha límite de la salida y sin embargo no se sabe qué quiere el Reino Unido. Y eso podemos profundizar un poco más respecto al caos político que ha implicado dentro del Reino Unido justamente este famoso Brexit. Y claro que sí, es una muestra más de ciertas señales que a nivel internacional nosotros estamos observando como cambios en las relaciones internacionales. ¿A qué elementos pondrías atención tú, David, también en este 2019? Si es que podemos introducir los grandes temas o las grandes preocupaciones del mundo. Yo creo que la preocupación mundial hoy en día es la lucha contra el populismo. Y esto vale en todos los continentes.
Por suerte ahora tenemos los ejemplos que el populismo falla, que los populistas mienten. Con el Brexit, por ejemplo, lo vemos que el problema ahora del Brexit es que no se está cumpliendo todo lo que se había prometido. Los que dijeron que salir de Europa era simple, que era fácil, que iban a recuperar mucho dinero. Todo eso es falso, mentieron. El Brexit es el ejemplo para los que luchan contra el populismo, en el que apoyarnos, para enseñar a la gente que los populistas mienten. Venezuela también es otro ejemplo de fallo del populismo. Y así en el mundo, igual estamos en un momento, porque llevamos unos años con los populistas llegando al poder o llegando fuerte en varios países, pero ahora tenemos los ejemplos de que fallan, de que mienten. Y en esto podemos apoyarnos para ir siguiendo y proponer soluciones a los pueblos, que de verdad hay crisis, hay problemas. La gente y los pueblos piden cambios. Hasta ahora los demócratas parece que estaban un poco tímidos, que no querían meterse en propuestas, en proposiciones, en soluciones. Ahora, por ejemplo, con lo que está pasando en Europa, hay un proyecto europeo, no solo francés, del presidente Macron, con el proyecto Renaissance, que es una respuesta a las preocupaciones del pueblo. Ahora no están solo los populistas proponiendo cosas, también los demócratas, los políticos intentan aportar soluciones, porque se dan cuenta que si no, los pueblos van hacia el populismo, que esto es la lucha en la que tenemos que estar ahora. ¿Crees que puede ser un 2019 de aprendizaje, ¿no? O de aprender sobre la marcha a partir de lo que son justamente estas esquilas de un 2018 cargado también a estos temas, a los populismos? Sí, yo creo que ahora estamos en un momento en que... Bueno, un momento urgente también, ¿no? Urgentísimo. Sí. Entonces, o llevamos respuestas a los pueblos, o si no, no se sabe lo que puede pasar, pero puede ser cosas graves. Ahora en Europa, por ejemplo, hay elecciones dentro de 2 meses. Hasta ahora se decían que los populistas iban a ganar muchos puestos en el Parlamento, pero las últimas encuestas dicen que no, que al final llegan a un límite, pero también porque se aportan soluciones, se proponen soluciones. Yo creo que el 2019 puede cambiar en este sentido, se puede frenar o interrumpir la subida de los populistas en varios países. ¿Cuáles sienten ustedes que es la respuesta adecuada a los populismos, ¿no? Porque si hablamos de populistas y de este concepto también que es complejo de definir, nos encontramos con todo el arco político, nos encontramos también con múltiples acepciones. Bueno, frente a un problema tan complejo, ¿cuál es la respuesta, ¿no?, al populismo? Mira, tal como tú señalas, efectivamente, desde el punto de vista teórico y conceptual, efectivamente el populismo no hay una definición única ni clara. O sea, el populismo pensado en los años 60, 70 en América Latina no es exactamente la misma concepción del populismo del que estamos hablando ahora en Europa, o lo que se habla del populismo en los años 30. Para acotar un poco el término, a lo mejor podremos considerar el populismo hoy día justamente como aquellas ideas que van contra una élite. Y así tú te puedes encontrar con populismo tanto de derecha como de izquierda, donde en el fondo se presentan como unos fuera del sistema, ellos se presentan como outsiders, como que no son parte de la clase política y atacan a la clase política, siendo que muchos de ellos llevan años siendo parte de la clase política. Claro. Entonces es un ataque a esta élite, y a esta élite que está representada no solamente por los sistemas tradicionales o los políticos tradicionales, sino que una élite que está también representada por los medios de comunicación muchas veces. Por eso viene esta idea de las noticias falsas, que los medios mienten, tan usado, por ejemplo, por Donald Trump, pero también por otros populistas, que está representado por los expertos. Justamente los hacen sentir o los hacen ser parte de una élite. Entonces viene esta idea de no hay que considerar a los expertos, lo que importa son las emociones de las personas y no importa lo que indica la estadística, los datos, la evidencia científica. Así, por ejemplo, se habla contra el cambio climático, cuando ahí está científicamente comprobado los efectos. Entonces, podemos entender que son estas ideas justamente que atacan eso y que tratan de llevar una relación que se salta a los partidos políticos, que lo que pretenden hacer es ir directo a la gente. Y por eso que también les gusta mucho el referéndum, les gusta el plebiscito, directamente preguntarle a la gente en la calle, porque ellos tratan de hacerse sentir que son los representantes de esta voluntad popular que al final es abstracta. ¿Quién representa y cómo representa esta voluntad general? Entonces, yo creo que esos son como los rasgos hoy del populismo moderno, podríamos decir, y que uno lo puede encontrar en partidos de derecha como partidos de izquierda. Y además utilizando mucho las redes sociales,
mucho los medios de conexión directa digital, desde el WhatsApp hasta Facebook. Ahí tenemos el gran tema de los escándalos que ha habido con estos medios. Y eso es lo que en definitiva es tan complejo ante tu pregunta. ¿Cómo enfrentarnos a eso? ¿Cómo, sin pasar a ser de nuevo élite que es dejada de lado? Entonces es muy complejo. Y ese es el gran reto, como decía David, efectivamente, ¿cómo hacer frente? Sí. Pues estoy totalmente de acuerdo. En Francia y en Europa se oye siempre nosotros el pueblo. Así hablan los populistas, nosotros el pueblo. ¿Cómo uno se puede decir que representa a él solo o a 100.000 personas? Yo veo ahora los chalecos amarillos en Francia, que tuvimos bastante problemas este invierno con esas manifestaciones que fueron fuera de control, la verdad, porque no se sabe quién habla en esas redes sociales. Se llama a la gente a una concentración en una plaza pública, pero ¿quién llama? No se sabe, ¿quién dirige todo esto? Y también lo que dijo Paulina, esos representantes, con todos los políticos que quieren representar, se dicen nosotros el pueblo, pero muchas veces esa gente lleva años y años en las cámaras políticas, con cargos políticos, hasta el presidente de Brasil, que se supone que es un cambio, pero este lleva 30 años elegido en varias cámaras. Entonces, bueno, eso es la primera mentira de los populistas, que muchas veces son parte ellos mismos del sistema. Le Pen en Francia es una familia entera desde generaciones que están siempre elegidos y viven de esto, viven de la política. Una de las respuestas que os puedo compartir aquí, justamente con los chalecos amarillos, Emmanuel Macron, para salir de la crisis, dijo, bueno, ¿qué quiere esta gente? La verdad, ¿qué quiere el pueblo? ¿Qué nos quieren decir? Y empezó en enero, organizó un gran debate nacional. Abrió, como durante la Revolución Francesa, unos cuadernos, unos libros en cada ayuntamiento, cada municipalidad, y la gente podía escribir lo que quería. Queremos menos diputados, porque cuestan muchos, porque la gente se cree que el sistema político cuesta mucho dinero. Bueno, queremos que un político solo puede tener un mandato en su vida, o dos, que no pueda repetir. Bueno, todo esto, y se listaron. Y ahora, en mitad de abril, el presidente francés Emmanuel Macron y con el gobierno van a restituir este gran debate. ¿Qué va a salir de esto? ¿Queremos bajar los impuestos? Vale, ¿qué impuestos? ¿Queremos cambiar tal cosa? Bueno, yo no sé todavía lo que va a salir. Pero la respuesta era escuchar a los pueblos. ¿Qué quieren? Que se puedan expresar de una forma. Y esto puede ser una respuesta. Ya veremos si es suficiente y si la gente se encuentra en esas propuestas. Pero se puede ensayar que frente a los populismos, más democracia, más y mejor democracia, de mejor calidad, ¿no? Pero es que la democracia existe. La gente siempre se queja. En toda Europa, por ejemplo, se llama Bruselas. Bruselas impone, Bruselas dice. ¿Pero quién es Bruselas? Bruselas somos nosotros. Es un discurso, ¿no? Es un discurso, pero Bruselas son nuestros diputados que hemos elegido. No es una mano negra ahí que está manejando cosas contra los pueblos. Todos los populistas en Europa dicen Bruselas, pero Bruselas es nosotros, somos los diputados. La democracia funciona. Luego es otro debate, que la gente participe o no, que la gente venga a votar o no. Claro. Pero las cosas las hacen la gente que hemos elegido. No hay ninguna dictadura en Europa, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en el mundo ahora. Son representantes del pueblo ya. Pero bueno, de lo visto no es suficiente, así que a ver si salimos nosotros en Francia de la crisis con este gran debate. Ya veremos, en la semana que viene ya se van a proponer respuestas. ¿Qué impuestos bajamos? ¿Qué instituciones quitamos? Y está todo abierto, ¿eh? Si el Senado, hay que reducir el nombre de senadores, bueno, esas cosas. Pero a ver si puede ser una respuesta al populismo. Pero yo vuelvo a lo que he dicho antes, que también enseñar a la gente que los populistas mienten, porque hablé del Brexit antes, pero está pasando ahora en Italia, que hay una alianza un poco surrealista de los populistas de ultraderecha con los populistas de izquierda, y ahora los resultados es que Italia entra en recesión en solo un año. Y entonces esto es el resultado del populismo. Cuando se miente a la gente, cuando se promete cosas que no se pueden cumplir, pues ahí tenemos ya la prueba de que así no funciona. Sí, bueno, tenemos que hacer una pausa a la vuelta. Nos comprometemos a hablar también acerca del Brexit y explicar qué es lo que se viene también en estos días y en estas próximas semanas de esta coyuntura Europa y también internacional. Usted no se despegue de nuestra sintonía.
Somos una universidad soñada y construida desde concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Comenzamos este 2019 motivados con nuevas secciones y contenido creado especialmente para ti. Te invito a que interactuemos y formes parte del Estelar. Comenta en tus redes sociales con el hashtag EstelarTVU para que estemos más cerca. Estamos recargados con entrevistas potentes y profundas que marcarán la agenda. Acompáñanos de lunes a jueves a las 21:50 y los viernes a las 22:30 en el Estelar de TVU. Nos acompaña Paulina Astroza, David Matex. Estamos hablando también de... Bueno, hablábamos en el primer bloque acerca de los desafíos del mundo y hoy nos queremos acercar a Europa en particular, aprovechando que tenemos también la visita de David y la expertise de Paulina en temas como el Brexit, ¿no? Y esta es una semana clave para el Brexit. Paulina, explícanos un poco en qué va ese proceso y qué significa eso de la fecha límite. Una fecha clave más dentro de todas las que ha habido. A ver, han habido varias fechas claves, ¿eh? Claro. No es quitarle la importancia a las fechas anteriores. Lo que pasa es que bueno, el proceso de integración europea y sobre todo cuando entran en crisis como este tipo, normalmente lo que van haciendo es ir sorteando fechas claves tras fecha clave, con costos políticos también. O sea, dentro de todo esto que ha ido ocurriendo en esta desconexión, han habido costos políticos importantes, sobre todo en el Reino Unido. A ver, ¿qué es lo que es la fecha clave? La verdad es que según el tratado que rige la salida de un Estado miembro de la Unión Europea, se establece un proceso de 2 años de negociación. Y esos fueron los 2 años que estuvieron negociando la Unión Europea con el Reino Unido para establecer las condiciones de salida, digamos que el divorcio. Son 45 años de matrimonio, de lazos muy profundos, y que lo primero que había que hacer era regular la salida, para luego regular las relaciones futuras. Y el acuerdo que llegaron se sella el año pasado, el 25 de noviembre del año pasado, donde Theresa May finalmente llega a un acuerdo con la Unión Europea. Pero ese acuerdo debía ser aprobado por el Parlamento británico. Y ese acuerdo lleva 3 veces siendo rechazado en el Parlamento británico. Cada vez con menos rechazo, porque el primero fue realmente una diferencia enorme, pero rechazado. Y la fecha máxima para la salida del Brexit, o sea, la salida de la Unión Europea, era el 29 de marzo. Por lo tanto, había que llegar a un acuerdo antes de esa fecha. Bueno, como se acercó el 29 de marzo, no había acuerdo, finalmente lo que se pide es una extensión del plazo. Y esa extensión se le dio, y la nueva fecha es el 12 de abril, el viernes de esta semana. Pero con la condición además, bueno, que el Reino Unido le diga a la Unión Europea, bueno, qué es lo que quiere, ya que se ha rechazado ese otro acuerdo, qué es lo que quiere, en definitiva, sobre esta salida y las futuras relaciones. Y ahí tiene el problema Theresa May, porque todo lo que se ha votado en el Parlamento británico han sido solo no. No quieren, o sea, ya llevan 8 en un día, 8 no, pero súmale a eso los otros no, la verdad es que no saben, no hay mayoría para nada, no hay mayoría para un Brexit. Sin acuerdo, con acuerdo, el acuerdo de May, nuevo referéndum, revocar, no hay mayoría de nada. Y finalmente lo que Theresa May ha pedido es una nueva extensión del plazo, porque si se llega el 12 de abril sin acuerdo y sin extensión del plazo, significa que esa noche el Reino Unido deja de ser parte de la Unión Europea y es un tercer Estado. Y todos los tratados que hoy día vinculan a la Unión Europea con el Reino Unido dejan de producir efecto. Y eso es lo que se llama el Brexit sin acuerdo o la salida caótica. El peor de los escenarios. Es el peor de los escenarios. Para evitar eso,
pide la extensión. El tema está si la Unión Europea, se requiere el acuerdo unánime de los 27 estados, le va a dar o no le va a dar esa extensión, que yo creo que se la van a dar, pero el tema está cuál es el plazo que le van a dar y bajo qué condiciones le van a dar eso. Y eso, evidentemente, es una discusión que en estos momentos se está llevando a cabo. Estamos atentos a lo que resuelva el Consejo Europeo, pero la verdad es que el caos político interno del Reino Unido también es tremendo en esta materia. Tremendo. Yo no sé cuántos días más le quedarán a Theresa May como primera ministra y qué va a pasar al interior del Reino Unido más allá de su relación con la Unión Europea. Es muy complejo lo que está pasando hoy día. ¿Cuáles son las señales para Europa, David? ¿Qué sientes tú desde ese punto de vista? En un momento también se hablaba de la posibilidad de que muchos otros estados se fueran a sumar a la postura del Reino Unido, pero dadas las circunstancias, las dificultades de la negociación y el caos interno, da la sensación de que ese discurso también ha amainado con el paso de los meses, ¿no? Pues sí, es lo bueno de la situación del Brexit, es que ahora en Europa continental nadie más habla de quitar Europa, la Unión Europea. Antes se oía que Polonia podría dejar, que Italia, del Frexit para Francia también. Claro. Marine Le Pen lo proponía hace 2 años, cuando era candidata para la presidencial. Dijo que ella también iba a hacer un referéndum para que los franceses puedan decir si se querían ir o no. Ahora, hasta los populistas que han llegado al poder en Italia o en Hungría, que están al poder también, pues ya nadie quiere dejar a Europa. Porque ya, a pesar de lo que decían antes, que era fácil de salir, que se podía y todo, ahora se dan cuenta, uno, que no es tan fácil, que son acuerdos, discusiones, que hay que negociar mucho, pero también que se pierde mucho, porque las relaciones son tan fuertes entre los países y se puede perder tanto a dejar el mercado común, porque es un mercado económico muy importante de casi 500 millones de consumidores, habitantes. Y Inglaterra o el Reino Unido ahora está perdiendo esto. De momento no tiene acuerdo, porque ellos no saben lo que quieren, como lo ha dicho Paulina. Ese es el problema. Se quieren ir, pero no saben qué relación quieren mantener con Europa. Una unión aduanaria o una relación como Noruega, pero se supone cumplir unos requisitos y pagar una parte para entrar en este mercado común, tener una contribución al mercado común. Bueno, esto es un poco complicado, no se sabe lo que quieren, ahora están pidiendo una prórroga, pero ¿para qué? Es lo que dice el presidente francés. Vale, si prorrogamos hasta el 30 de junio, vale, son 2 meses más, pero ¿qué hacemos? Llevamos ya 2 años sin ponerse de acuerdo. Entonces, ¿para qué? Y aparte que también lo de la prórroga supondría, porque tenemos elecciones europeas, que Gran Bretaña participaría, mandaría otra vez diputados para este Parlamento. Pero también ¿para qué? ¿Quién se va a presentar? ¿Con qué programa? ¿Qué van a venir a hacer? Bueno, hay muchas discusiones, es caótico. Hay que decirlo. ¿No dimensionamos el caos en Reino Unido y en Europa que está generando esta situación? Yo creo, ni nosotros, ni en Europa. Estamos viviendo eso, los europeos están viendo esto, están viendo este caos, pero sin realizar, porque es que cada día hay algo. Cada día pasa algo. Un día Gran Bretaña pide algo, Theresa May encuentra a Merkel, luego a Macron, todos los diputados votan que no, y no se sabe. Nadie sabe la salida, nadie conoce la salida. Entonces, bueno, lo bueno también es que de los 27 otros países en Europa hay unión fuerte. No hubo ninguna división. Esto también es raro, porque siempre hay discusiones en Europa y se ve siempre que hay 2, 3 distintas tendencias. La alemana, la francesa, la polaca, pero en este caso del Brexit hubo unión. Nadie falló, nadie dejó una puerta abierta por o en contra del Reino Unido. Esto es lo bueno de esta situación también en la Europa continental. De hecho, lo intentó en su momento el Reino Unido. Theresa May trató de dividir las fuerzas y a los primeros a los cuales se acercó fue justamente Polonia. Trató que vía Polonia dividir un poco esta opinión unánime de los europeos y efectivamente, como dice David, una de las cosas que ha demostrado este proceso ha sido justamente la unidad de los 27. Yo no sé hasta qué punto va a llegar hasta el final la unidad de los 27, porque justamente ahora, respecto a cuánta prórroga, si darle o no darle la prórroga, cuánto tiempo que participen o no participen en las elecciones del Parlamento Europeo, han habido posiciones distintas y uno ha percibido que hay como un bloque más duro y un bloque más comprensivo con
con el Reino Unido. Claro. Un poco aquí está jugando, lo conversamos antes con David, un poco Emmanuel Macron aparece hoy día como el poliduro, como dicen los españoles, como el policía duro planteando, y a Angela Merkel como la poli blanda. Cuando recordamos que en la crisis del euro con Grecia, el Grexit, de hecho ahí empezó la denominación, el Grexit, era al revés. ¿Quién era la poliduro? Era Angela Merkel. ¿Y quién eran los que trataban de ablandar un poco esa posición? Eran justamente otros países como en su momento François Hollande. Bueno, entonces hoy día vemos justamente una cierta tensión en cómo enfrentar esto. Pero se abre también esa posibilidad de nuevos liderazgos o del asentamiento, o el desarrollo también más fuerte, ¿no?, de esos liderazgos, de esos nuevos liderazgos que necesita Europa y el mundo a propósito de esta situación. Sí, yo creo que hay un tema, justamente el presidente francés se ha planteado como un liderazgo nuevo dentro de los tradicionales dentro de Europa y con un discurso muy pro Unión Europea, cosa que era un poco raro en el caso de los franceses. Totalmente. Sí. O sea, hacer campaña nacional con la bandera de la Unión Europea y la francesa, o cuando ganó, ir caminar por ahí la pirámide del Louvre para dar su discurso con el himno de la Unión Europea, cosa que molestó muchísimo, por ejemplo, a Marine Le Pen. Entonces, evidentemente surge cierto liderazgo. Lo que está ocurriendo también es justamente uno de los problemas que tiene el Reino Unido, es que no tiene liderazgo. Ni Corbyn, que es el líder del Partido Laborista, ni Theresa May ha llevado con un liderazgo claro las negociaciones, ni han surgido otros liderazgos que aparezcan como la posibilidad de desbloquearlos. Entonces, hay una crisis de liderazgo y están surgiendo otros liderazgos. Pero vamos a ver, en definitiva, cómo salen de esto, porque la situación no es tan fácil. Sí, yo quería solo añadir que la situación para los británicos interior, política, también va a tener consecuencias, porque la primera división, bueno, cuando Theresa May perdió, cuando presentó su acuerdo, fue un desastre tremendo para ella y se quedó primer ministra, a pesar de que tenía todo el Parlamento contra ella. Ahora está negociando con Jeremy Corbyn, los trabajístas, laboristas, pero va a perder los votos de los conservadores, de su propio partido. Claro. La crisis interna política que se está preparando para Reino Unido también va a ser importante, casi seguro, porque está la situación muy difícil ahí en el Reino Unido. Además, recordar que los propios laboristas y los propios conservadores, a raíz del Brexit, han tenido diputados o parlamentarios que han renunciado al partido. Sí. 9 del Partido Conservador, no, laboristas, 3 del Partido Conservador, y ahora tienen otro grupo, que es el grupo independiente, el cual justamente están criticando sus propios partidos. Porque frente al Brexit, tanto el laborismo como el Partido Conservador están absolutamente divididos ellos, en porcentajes distintos. Son más pro Unión Europea hoy día los laboristas, pero hay un cuarto de ellos que votaron por el Brexit, y también te encuentras con conservadores que son partidarios de quedarse, pero también te encuentras con un sector no solamente euroescéptico, eurófobo, o sea, que quieren terminar con la Unión Europea. Sí. Es complicado también el sistema de partidos, porque eso también se está poniendo en cuestión en el Reino Unido. Sí, absolutamente todos los elementos de la política europea en tensión, tanto a David y a Paulina les queremos dar muchas gracias también por este intento de poder explicarnos qué es lo que está sucediendo en Europa, y de seguro vamos a tener nuevas oportunidades de seguir conversando de estos temas y también de poder mirar de cerca lo que está sucediendo en el viejo continente. A ustedes también les queremos dar las gracias por preferirnos, también por su sintonía, y recuerden que este y otros capítulos de La Región al Mundo los puede volver a ver a través de tvu.cl. Paulina, David, muchas gracias. Gracias. Nos volvemos a encontrar. Hasta pronto.